bonos, bolsa y euro. On fire. Bueno, estáis comentando a micrófono cerrado que está habiendo numerosas emisiones de deuda por parte de las empresas y que hay apetito, que aquí no hay ningún problema, ¿no? Lo están colocando muy bien. ¿Quieres que bueno, tú o Ricardo, ¿no? Porque Ricardo era que había tratado ese vale. tema. Fuera de micrófono, lo estáis contando y ahora lo sacamos. No se puede decir nada aquí. No se puede decir nada porque todo lo compartimos. Sí, todo sí, lo sí, compartimos, sí. Claro. No, hablando de eso, ¿no? De un poco de... Pero que hay mucho apetito. Brutal. Por todos los tipos de activos hay mucha liquidez. Brutal, ¿no? O sea, lo que comentaba Mariano del MRO, pues al final de la historia es que hay muchísimo dinero en el sistema. Hay muchísimo dinero en el sistema no solamente en Europa, sino en el mundo. Bueno, el tema de Japón, ¿no? Lo he comentado varias veces aquí. Entonces, lo que hace es que al final el apetito del inversor puedes decir que se está sesgando ciertamente, pero que es que primero lo tuvimos en Estados Unidos y luego ahora en Europa. Entonces, ¿qué significa eso? Que el apetito de los inversores de riesgo sigue estando ahí. O sea, una de las primeras señales que se da cuando las cosas empiezan a romperse un poco, a agrietarse, es que el inversor de renta fija pues empieza a ver cosas con prudencia. Y entonces hay emisiones en las que pide un poquitín más de spread. Y aquí nada. Bueno, ha sido la locura, pero compañías que luego te han hecho profit warning a los 2 días, ¿no? Entonces, lo que se ve con eso es que el apetito inversor sigue estando ahí, ¿no? Y no escarmienta, ¿no? Le dan bofetadas al inversor por detrás, una colleja y sí, adelante. Dice, bueno, pues a la siguiente también voy. Sí, pero porque tampoco se refleja tanto en el precio, ¿no? Vale. Porque al final tampoco hay tanto, pero sí puede haber un poco de eso también. Pero al final, lo que quería comentar es que el mar de fondo es muy positivo en cuanto hay muchísimo dinero y el apetito por el riesgo está. Otra cosa es que las divergencias que se están viendo entre precios de activos, etcétera, pues pero que llevamos meses así, pues es lo que da un poquitín de miedo cuadrar un poquitín menos, ¿no? Y por eso cualquier dato un poco extraño, cualquier espita que haya con las divisas, etcétera, pues provoca reacciones como la que vimos en agosto, ¿no? Porque al final está todo aguantado y está con un mar de fondo bueno, lo que pasa es que las cosas se exageran, ¿no? Entonces, al hilo de esto, pues bueno, yo creo que después del Banco Central Europeo las cosas no cambiarán tanto, hay que ser realistas, lo importante aquí es la FED y es el eurodólar, ¿no? Y entonces la semana que viene sí que puede ser un poquitín más interesante. Y ahí al hilo, y con esto acabo, sí que el mensaje ha cambiado claramente de la FED, por lo menos de Powell, de que la inflación no es el problema, sino que comentabas tú, el empleo es lo que se van a centrar, ¿no? Con lo cual, pues sí, van a ir bajando, etcétera, pero se van a centrar más en el crecimiento. Y eso sí que muestra un cambio de estar en revisiones constantes de crecimiento hacia arriba, etcétera, que vimos primer trimestre, incluso segundo trimestre, pues a hacia el otro lado, pues son hacia abajo. Y eso es lo que, bueno, pues van a tratar de parar un poco, ¿no? Comentario respecto al apetito inversor y a las ganas de riesgo, la enorme liquidez y luego también el tema del empleo. Mariano. Bueno, yo pienso, por ejemplo, tratando cuestiones de mercado, renta variable, etcétera, que al final si empieza a descontar un nivel de recorte mayor del que a lo mejor el Banco Central Europeo puede filtrar, pues bueno, ahí vas a tener un apetito también más exacerbado y bueno, pues habrá, por ejemplo, bolsas, obviamente serán las grandes ganadoras, ¿no? Luego en otras particularidades, como puede ser, por ejemplo, divisa, ya ahí depende un poco, ¿no?, de los matices. Yo creo que, por ejemplo, en el corto plazo podemos ver un mayor impulso a lo mejor una cierta resistencia del dólar, considerando que a lo mejor la información que tú tengas no apunte tanto a recortes drásticos. Por ejemplo, ayer hubo un matiz, ¿no?, dentro de los datos de inflación, que más o menos estaban todos en línea, pero había una particularidad que era el IPC subyacente en términos mensuales era levemente superior. Entonces eso al final se vio como el mercado pues empezaba a recular y dejaba de cotizarse tanto un recorte próximo de 50 puntos básicos a uno de 25, que me parece más en línea el de 25 puntos básicos si de aquí a una semana no tenemos datos muy malos, ¿no? Entonces ahí sí que es cierto que habrá que ver un poco cómo va a ser el ritmo de normalización. Yo creo que un ritmo, por ejemplo, más atenuado, pues bueno, puede llegar momentos en los cuales rebaja un poquito la euforia, por así decirlo, pero bueno, al final el mercado, pues bueno, da una imagen que luego es realmente la que acaba impulsando. Es el empleo, principalmente lo que le preocupa, por el dato de julio, ¿no? Fue finales de julio, ¿no?, cuando hubo ahí esa revisión. Sí. La revisión, la verdad que cuando estás mirando datos de una encuesta de hogares y luego miras datos de nóminas, que en el fondo es como aquí el INEM, pues tienes cosas raras, ¿no? Es decir, en la encuesta de hogares no refleja bien el incremento de población activa, no refleja bien la inmigración.
fuerte que ha tenido Estados Unidos. En las nóminas tienes gente que tiene 2 nóminas porque trabaja mañana y tarde. Entonces, ¿dónde está la verdad? Pues un poco en medio. Es decir, claro que se está desacelerando el mercado americano, pero es verdad que en un entorno en el que la población activa crece, lo cual no es malo, en el que las vacantes sobre el porcentaje de personas que hay buscando empleo, bueno, pues van moderando, y eso es una normalización después de 3 años de pospandemia. Pero bueno, en todo caso, el mercado laboral es retrasado. Es decir, yo creo que obviamente es el objetivo de la FED secundario, o si queréis, bueno, al mismo tiempo que la inflación, es pleno empleo y control de precios, pero es que hay otros indicadores que son bastante anteriores, ¿no? Y bueno, pues cuando miras confianza de empresarios, algo de morosidad, transición a morosidad, bueno, pues sí que, mira que nosotros tenemos un escenario de moderación, no de recesión, pero yo creo que uno tiene que ser muy humilde y darse cuenta que también hay una serie de indicadores que están apuntando en esa situación, ¿no? Entonces yo creo que está la cosa bastante poco clara. ¿Me estás asustando? No te estoy asustando, te digo que no está muy claro y que, bueno, pues decir ahora mismo que no o que sí, una de las dos cosas, creo que eso es demasiado categórico y los economistas tenemos que ser un poquito más humildes, que nos equivocamos bastante. Y luego, en relación a cómo está el mercado, a ver, el mercado, si tú miras desde máximos de bolsa en julio y dónde estaban los tipos entonces y dónde estaban los spreads de crédito entonces, pues los spreads de crédito están un poquito más arriba, es decir, no han caído tanto, sobre todo en bonos contado, el sintético un poco más, pero bueno, el sintético es otra cosa. La bolsa está un pelín por debajo y los bonos están bastante por debajo. Es decir, que desde julio ahora, con el carry trade del yen por medio y los temores a más bajadas de tipos, el mercado sí que está un poquito más cauto, ¿no? Y luego, lógicamente, como sigue habiendo mucha liquidez, todavía vemos esas sobresuscripciones, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta que no se emite renta variable, con lo cual algo tienes que comprar, ¿no? Con la liquidez que tienes. Pero estamos un poquito más cautos dentro de que nuestro escenario es un escenario que pensamos que el mercado se está pasando de bajadas de tipos porque no va a haber recesión. Pero bueno, de todas formas, ojo. ¿Cuántas veces se ha pasado el mercado? Bueno, se pasa siempre. Bueno. Pero al pasar se te da oportunidades. Por ejemplo, ahora mismo, si no piensas que va a haber 10 bajadas en Estados Unidos, sino solo 7, 8, pues tienes que vender bonos. O sea, es de este año, ¿cuántas veces han cambiado las expectativas? En los últimos 12 meses, bueno, es que de eso vivimos, ¿no? También. Ya, ¿cuántas veces han cambiado las expectativas? ¿No? Empezamos a finales del año pasado con diciendo que iba a haber bueno, sí, claro. Recortes, ¿no? Total. Y ahora ya... Sí. Claro. 1, 2. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que todos esos, cuando hablan de expectativas, etcétera, son instrumentos que cotizan en mercado, con lo cual la gente toma posiciones. Entonces ahí, pues lo que es el mercado es que siempre se va exagera hacia un lado o hacia otro. Pero que luego al final cambia. Y tampoco ha pasado mucho, ¿no? Que en lugar de a final de año pasado eran 100 y pico tal, y llevamos como 2 años, ¿no? Con el tema de las bajadas de tipos. Ahora ya por fin llegan, y el único tema es cómo es un mundo con unos tipos, primero como comentaba hasta al principio, ¿no? Que yo creo que es que va a ser clave para el año que viene, sobre todo es dónde se quedan y cómo es un mundo con qué tipos reales, que es lo que un poco apuntabais antes, ¿no? De qué tipos reales hacen falta. Porque aquí hay una base que es que los servicios están muy fuertes. Y después ligar empleos y precios de los servicios, ¿no? Con lo cual eso, que los tipos de interés, lo que comentaba hasta al principio, ¿no? Estamos acostumbrados, no, cuando bajan hasta el 0. Bueno, esta vez no van a bajar hasta el 0. Y ojalá no bajen hasta el 0, porque significaría que la situación es de deflación. Y en un mundo, ostras, con la deuda que hay, o sea, ojalá se queden en el 2,5, que es lo razonable. Ahora, el mundo es diferente, con tipos al 2,5. No, lo ideal sería tener tipos al 2,5 e inflación al 2,5. Pues yo no sé lo que es lo ideal, pero sí que es verdad que inflación al 2,5 es muy alta, ¿eh? Vale. O sea, tipo real, por lo menos, o sea, yo soy un poco más. Pues tendremos poco que comentar. No, pero 2,5 de tipos y 1% de inflación, entonces te queda tipo de interés real 1,5, ¿no? Entonces, o 0,5 o 1, o sea, 0,5 1,5, por donde quieras verlo. Más que nada para frenar esa historia de los servicios. Con lo cual, pues eso, yo creo que 2,5 3 es más razonable. Pero bueno, pero que también depende de la visión que tengas. Oye, y lo de los servicios está on fire total, ¿no? O sea, por ese lado sí que no se nota nada de moderación en todas partes, en todo el mundo. Tanto en Estados Unidos como aquí, realmente no se está viendo. Eso es efecto psicológico del COVID. Bueno, todavía yo creo que hay un cierto coletazo de pandemia, claramente, y luego, bueno, pues que sigue habiendo cierto exceso de ahorro ya quizás más concentrado en rentas medias altas. Pero bueno, también está moderando algo, ¿eh? Bueno, está moderando algo, pero vamos, muy poquito, de exceso de ahorro, Y luego no, pero bueno, es verdad que sigue habiendo un cierto exceso de ahorro, quizás no están los que más gastan, ¿no? Eso quizás es el tema, ¿no? Pero bueno, sí, cuando miras los ISMs en cualquier lado, los servicios están todavía de forma bastante bollante y también en una tendencia, lógicamente, que las economías tienen mucho mayor peso de servicios en relación a otros, ¿no? Pues si ponemos el caso de España,
Por ejemplo, solo tienes que ver los servicios no turísticos, tirando como una moto las export. Todo el tema del verano, o sea, yo creo que de momento ese será el último zapato en caer, los servicios, ¿no? Estamos con manufacturas preocupadillos. Y eso está ya dañando el empleo. La construcción no termina de tirar en Europa y en Estados Unidos pues también está moderando, aunque hace falta casas por un tubo. Pero bueno, los servicios yo creo que es la última, ¿no? Porque quizás por lo que tú dices, ¿no, Susana? Por el tema de las preferencias y porque, bueno, pues de momento estamos en una época del año relativamente positiva, ¿no? Última parada publicitaria. A la vuelta, no sé si os vais a mojar. Nota para Christine Lagarde. Y nota también para Powell, que a Powell no le va a afectar nada si es Trump o Harris quien ocupe la Casa Blanca a partir del próximo mes de noviembre. Publicidad, me lo contáis. Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas. En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Celebra el Día Mundial del Hidrógeno el próximo 8 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada exclusiva para profesionales de la industria. Una oportunidad ideal para formar conexiones estratégicas, explorar nuevas oportunidades y mantenerte al día con las últimas novedades del hidrógeno. En PMH2 encontrarás socios potenciales, clientes y proveedores y nuevas oportunidades de colaboración que impulsarán tu negocio en el sector. Participa en el futuro del hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o contacta con nosotros para una atención personalizada en el 666-996-951. PMH2, martes 8 de octubre en Madrid. Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. ¡Aprovechalo! Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía. Tenemos poquito tiempo, así que voy rapidito. Dos cosas aquí que me interesan. Uno,